Daros las gracias por estar y compartir parte de vuestro tiempo en las reflexiones que anticipo, y estoy segura que será así, serán muy fructíferas, pero previamente queremos esta mesa de mujeres con las que tengo el lujo de compartir y trabajar todos los días, queremos justificar a nuestra portavoz, a Irene Montero, que por un motivo personal tuvo que abandonar en este momento pues, una tarea que le gustaría especialmente, me dice que os lo haga saber así, le encantaría estar hoy con vosotras de manera principal y sobre todo de alguna manera recogiendo lo que vosotras nos dais a las mujeres que de manera temporal estamos ocupando esta casa que es el Congreso de los Diputados. Por tanto, vaya por delante que Irene hoy no puede estar con nosotras, con vosotras, pero que os manda un fraternal y cariñoso saludo. En segundo lugar, lo que querría indicar es que quizás en lo que ha cambiado de manera fundamental en la política española es seguramente la entrada con mucha virulencia de los denominados espacios del cambio que hoy estas mujeres que estamos en esta mesa representamos proviniendo de distintos espacios y sobre todo de distintas pluralidades. Esto es algo maravilloso, pero lo más importante, más que irrumpir con fuerza en este nuevo escenario, creo que viene de la mano de un hecho real, y es que la agenda política hoy está condicionada por lo que tiene que ver con las mujeres, por la vida de las mujeres. Y esto es un elemento de fractura social fundamental que debe de hacernos reflexionar y pensar mirando hacia arriba para acertar, puesto que ya no hay marcha atrás y sin duda las mujeres vamos con la fuerza necesaria no solo para ocupar el espacio al que tenemos derecho per se, sino justamente para luchar por la igualdad de nuestros derechos fundamentales. Somos hoy en día el sujeto político por excelencia, el actor político más relevante que hay en la sociedad española, con mayor fuerza y sobre todo con una bandera fundamental, que es la bandera de la emancipación. Si hay un sujeto que representa con integridad y con universalidad la emancipación, ese sujeto somos, sin lugar a duda, las mujeres. Por eso esta jornada hoy no es una cosa menor, es una cosa muy grande y si me permitís, aunque las compañeras lo van a hacer también, con un día muy grande para nosotras, porque hoy por primera vez en la sociedad española se toma en consideración la ley de igualdad retributiva que ha propuesto nuestro grupo confederal, pero además hemos derrotado políticamente al Partido Popular con esta enmienda trampa y vulneradora de derechos que conocéis quería plantear a los derechos de las personas LGTBI. Por tanto, digamos que hoy es un día para nosotras pues fabuloso y además con una reivindicación en la que defendemos nuestros derechos, los derechos de nuestras hijas y los derechos de las mujeres del mundo. Pero cuando hablamos de emancipación y de las mujeres en sentido de centralidad, quiere decir que hemos de dedicar tiempo, espacios diversos a repensar el modelo de sociedad que construimos y en el que las mujeres no solamente tenemos que estar, insisto, repensar la sociedad con las mujeres dentro supone cuestionar de forma transversal todas las políticas, no solo una parte de las políticas, sino todas y cada una de las políticas. En este sentido, nosotras, por ejemplo, cuando hemos empezado a trabajar con el equipo técnico la ley de igualdad retributiva, sabíamos de antemano que contábamos con un equipo de mujeres maravillosas, ¿no? De lo mejor que tenemos en nuestro país, pero éramos conscientes en el debate principal que tuvimos que la ley de igualdad retributiva iba a tratar tan solo una parte de la discriminación que sufrimos y padecemos las mujeres. Quiero anticipar este velo, digamos que quiero mover el velo para hablar de los elementos estructurales de opresión y de discriminación que sufrimos las mujeres. ¿Qué queremos decir? Que éramos conscientes que las mujeres tenemos que incorporarnos para ser iguales al mercado laboral, tenemos que tener trabajos dignos, tenemos que ser, por supuesto, independientes económicamente, tenemos que tener pensiones dignas e igualitarias, suficientes, tenemos que tener derechos laborales, pero esto no es suficiente. Necesitamos mucho más. Y el otro más tiene que complementar a las reclamaciones que siempre planteamos ligadas al trabajo retribuido.
Pero la otra parte, la parte principal, estructural de discriminación, tiene que ver con los tiempos y el uso de los tiempos y sobre todo los cuidados no retribuidos, el cuidado de la vida de los seres humanos que parece ser que, bueno, seguimos siendo, parece ser, no es, somos las mujeres las que de modo principal lo hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura de la opresión está ahí. Y este es el elemento de centralidad que hemos de tratar. Algunas economistas señalan que cuando hablamos de los cuidados exige que miremos la economía de otra manera. Aquí hoy hay hombres economistas, que miremos, y luego va a haber mujeres economistas, que miremos la economía de otra manera, ¿no? Que le demos la vuelta y sobre todo que la pongamos patas para arriba. Claro, esto es una misión de un alto relieve, de una enorme trascendencia, y creo que lo interesante de estas jornadas, bueno, tiene que ver justamente con esto. Y por ir concluyendo ya, para cederle la palabra a Sofía, pues indicaros un poco los elementos, los ejes sobre los que trabajamos en nuestra Ley de Igualdad Retributiva, que efectivamente, como su propio nombre indica, digamos que compendia la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito de las relaciones laborales, pero insisto, en el ámbito de las relaciones laborales y una parte de ellas, porque en el debate hemos decidido que lo que tiene que ver con los cuidados los traemos a trabajos que ya hemos hecho, propuestas que hemos hecho con la PINA y que están hoy encima de la mesa y otros trabajos, pero sobre todo con elementos importantes que tienen que ir vinculados a un derecho fundamental en el que las mujeres, de una vez por todas en nuestro país, tengamos las mismas retribuciones por trabajos de idéntico valor. Esto es, que se acabe, antes de venir estos días aquí, veía unas 2 nóminas de una limpiadora de la Universidad de Santiago de Compostela y de un técnico especialista en limpieza de la misma Universidad de Compostela, que el hecho de tener un nombre mucho más bonito, técnico especialista en limpieza, hace que perciba una parte sustancialmente superior que la compañera o las compañeras que desarrollan el mismo trabajo que ese otro hombre. Por tanto, ¿qué déficit tiene nuestro país? Pues obviamente hay una absoluta opacidad en la estructura retributiva de nuestros centros de trabajo. Hay una cultura política impregnada en la que ya han dejado de preguntar estos días las periodistas, pero que nos preguntaban, pero claro, eso de que conozcamos lo que percibe el compañero o la compañera de al lado, pues bueno, esto ya lo ha resuelto el Tribunal Constitucional en nuestro país hace mucho tiempo, no se vulnera el derecho a la intimidad ni nada semejante y además no pasa nada porque conozcamos con absoluta naturalidad lo que percibimos por la realización de nuestros trabajos, ¿no? Por tanto, vamos incorporando en esta ley, que es compleja, pues cambiamos, modificamos 10 leyes vinculadas al mundo del trabajo, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Jurisdicción Social, el Estatuto de la Función Pública, la LISOS, bueno, en fin, 10 normas, hasta nos metemos un poquito de pasada con el Instituto de la Mujer. Pero, en definitiva, lo que queremos es incorporar la transparencia de las retribuciones al mundo del trabajo. Nosotros, a diferencia de otra propuesta que se ha hecho aquí, entendemos que los mecanismos de transparencia tienen que venir, en primer lugar, de carácter inmediato en la nómina y de tal manera que, de forma obligatoria y sancionable, los trabajadores y las trabajadoras en el recibo de nómina tenga que venir un cuadrito en el que se especifique con claridad cuáles son las retribuciones en idénticas categorías o trabajos de idéntico valor, promediadas entre hombres y mujeres, para que de manera inmediata tengamos acceso a las retribuciones de cada una de nosotras. Este es un problema principal. Hay muy pocos pleitos o muy pocas sentencias sobre esta cuestión en el conjunto de los tribunales españoles y, por supuesto, en los tribunales en la cúspide, y necesitamos también que se resuelvan, ¿no?, estas cuestiones, pero luego hay 2 elementos centrales que modificamos el artículo 62 y el 64 del Estatuto de los Trabajadores, en el que entendemos que, primero, los trabajadores y trabajadoras de manera individual
pueden instar, pedir la información directa sobre las retribuciones de los compañeros que tenemos al lado y la obligación recae en la empresa para que lo haga. Y en segundo lugar, obviamente, lo que tiene que ver con la representación colectiva, que nuestra propuesta ahí sería que a partir, el artículo 62 lo modificamos, a partir de los 6 trabajadores o trabajadoras en las empresas, es decir, a partir de los delegados y delegadas de personal, ya tenga la obligación las empresas de facilitar información puntual, insistimos, promediada por los sexos, para indicar, ¿no?, si hay algún obstáculo o algún atisbo de discriminación. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las medidas de auditorías, de un montón de cosas que entiendo que ya conocéis. En todo caso, termino como he empezado. La estructura, o digamos que el elemento, ¿no?, de discriminación estructural recae en el uso de los tiempos, en los cuidados de las que parece que como un hecho natural somos destinatarias las mujeres, y por tanto me gustaría que sí que con fuerza en esta jornada le dediquemos pues una reflexión profunda. Y termino ya de verdad para darle la palabra a Sofía. Desde luego creo que las mujeres hemos inaugurado un tiempo político nuevo. Un tiempo político nuevo con fuerza que tiene que ver con la igualdad, claro que sí, pero que tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con hacer políticas de maneras diferentes, con el cuidado, con cuidarnos entre nosotras, tiene que ver con coser. Yo ya sé que esto no gusta a veces, pero yo digo, hay que coser mucho, ¿no?, y dedicar de manera casi artesanal, ¿no?, cuando hablamos de políticas públicas, hacer las cosas de manera artesanal para ir avanzando poco a poco. Y sobre todo, lo que creo que tiene que ver fundamentalmente es con la democracia. Y no va a haber democracia sin las mujeres de este país dentro de este maravilloso proceso de cambio que, como dije al principio, es irreversible, es imparable, y además deseo que mi hija Carmela y las Carmelas del mundo, desde luego, rápidamente, desde luego, puedan presumir y mostrarse satisfechas por nuestras calles por gozar de idénticos derechos que los hombres. Como voy a tener que abandonaros, sí que os pido disculpas de antemano porque voy a atender otra cuestión, pero sí que os deseo buen trabajo, que nos aportéis muchas reflexiones, y desde luego a las ponentes que son de una extraordinaria valía, como hemos dicho a los medios, desde luego darles las gracias, y contamos con vosotras. No hay cambio social sin vosotras, así que adelante, sí podemos cambiar las cosas y hagamos todo lo